Gracias, Catalina. Y ahora tal vez uno de los hombres que mejor conoce el tema en el mundo. Fue ministro de Exteriores en España, diputado del Parlamento Europeo, José Manuel García Margallo. Este veterano diplomático español nos atiende a esta hora y siempre que le entrevisto le vuelvo a repetir lo mismo. Gracias por haberle quitado la visa a los colombianos. Ministro, buenos días, qué placer reencontrarnos. Buenos días. Pues, doctor José Manuel, hoy escuchamos voces que piden que se revisen muy bien las actas, que se abran las mesas al público, que la gente pueda ver qué fue lo que pasó ante el insólito caso que anoche, a las 10 de la noche, sin ninguna explicación, sin ningún reporte, sin ningún acta, simplemente el Consejo dijo, escrutado el 80%, el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. Ya esto es irreversible. Y eso, pues, no es lo propio de una democracia. Sin embargo, señor exministro, España y Estados Unidos ya han dicho que hay que hacer claridad, que las cosas no pueden ser así. Un discurso bastante crítico del proceso, pero esto ya lo hemos visto y al final no pasa nada. Y no pasa nada por una razón muy sencilla. Estados Unidos ya ha avanzado demasiado en el tema del petróleo en Venezuela. Y no sé España si también ya sea prisionera de sus negocios en Venezuela para que esto se quede en un simple saludo. ¿O usted cree que puede pasar algo más? Mire, yo lo que creo es que tiene que pasar algo más. En diplomacia la regla es que lo prudente, lo urgente es esperar. En este caso es exactamente lo contrario. Lo urgente es no esperar. La comunidad internacional tiene que intervenir de forma inmediata si no queremos que se produzca un conflicto civil en Venezuela sin precedentes. Estas elecciones son las primeras que se celebran después de 25 años de chavismo y todo el mundo estábamos convencidos de que el cambio se iba a producir. Por la situación política del país, el deterioro de la democracia representativa, el desconocimiento de los derechos humanos y también por la situación económica. Un régimen que tiene el triste récord de haber reducido el Producto Interior Bruto prácticamente al 20% antes de 2012, en que la hiperinflación bate récords históricos, en que la población está en riesgo de pobreza, no podía esperar más y todos estábamos convencidos de que el cambio se iba a producir. Ya hubo señales muy evidentes de que estas elecciones no iban a ser elecciones libres y honestas, fair and free, que es la doctrina canónica de cualquier elección, y eso es lo que van a comprobar las misiones de observación electoral internacionales, que por cierto no han podido llegar o ejercer sus competencias con todos los sacramentos. Y habíamos visto en los días anteriores que la limpieza de las elecciones estaba muy comprometida. Es conocido de todo el mundo desde hace mucho tiempo que el régimen controla todas las instituciones, incluido el Consejo Nacional Electoral, que está presidido por un militante conocido del chavismo. Ha habido excesos evidentes en radio y televisión, en donde el régimen ha monopolizado prácticamente el uso de unos instrumentos que deben estar al servicio de todas las opciones electorales. Se han utilizado recursos públicos para transportar electores afines, un seguimiento de los empleados públicos. Esto era algo conocido. Lo que yo no creí nunca es que se podía producir un fraude en el recuento electoral. Hay medios para que el recuento se haga de forma automatizada, que las actas estén a disposición de todas las fuerzas electorales, y al parecer eso no ha ocurrido. Y la comunidad internacional tiene, en mi opinión, como he dicho antes, reaccionar de forma inmediata. Es decir, que mientras no se clarifique cómo ha sido el proceso, no
va a haber reconocimiento de Maduro como presidente. Y que si insisten en no poner a disposición de la comunidad internacional los medios necesarios para comprobar la limpieza del proceso, tiene que haber sanciones inmediatas. Una actuación conjunta de Estados Unidos, de la Unión Europea y, muy importante, de los países que hasta ahora han pertenecido al campo ideológico del chavismo. A mí me llenó de esperanza una declaración del presidente Lula de Brasil, que no es sospechoso, cuando unos días antes del proceso del presidente Maduro pidió un gran triunfo electoral para evitar un baño de sangre, explicitando literalmente, o una guerra civil auspiciada por lo que él llamaba los fascistas. Y ayer he estado toda la madrugada siguiendo esto, la declaración del jefe de comando de campaña Venezuela Nuestra, que anunció que una vez conocido el primer boletín, el primero, insisto, del Comité Nacional Electoral, saldrían a todas las calles de Venezuela a defender con su vida ese resultado proclamado por este consejo que está presidido por quien todos sabemos. Yo creo que esto es muy, muy urgente, que la comunidad internacional reaccione diciendo que esta vez no va a ocurrir lo que ha pasado en procesos anteriores, y que sin un acceso de la comunidad internacional a los resultados para conocer la veracidad de lo que las urnas han dicho, si la voluntad del pueblo ha sido respetada o no, las sanciones tienen que ser inmediatas. La advertencia tiene que ser instantánea. Dígame. Sí, señor Margallo. Aquí en España el Partido Popular está criticando al gobierno por su postura sobre Venezuela. Hemos escuchado a Cuca Gamarra, la secretaria general del Partido Popular, exigirle al gobierno de Pedro Sánchez que llame a consultas al embajador de España en Venezuela después de que Venezuela haya expulsado a una delegación de parlamentarios populares que viajaron precisamente para presenciar estas elecciones presidenciales. ¿Usted considera que el gobierno español no ha estado a la altura en esta situación de Venezuela? Mira, ha tenido durante mucho tiempo una postura muy ambigua. Todo el mundo conoce el ascendiente que tiene José Luis Rodríguez Zapatero sobre Pedro Sánchez y hasta qué punto la política del gobierno ha estado dictado por José Luis Rodríguez Zapatero, que ha tenido una deriva en los últimos años realmente preocupante. Empezó siendo el representante personal de la alta representante de la Unión Europea, Mogherini. En los primeros tiempos actuó como un mediador, cada vez más se ha definido como el defensor, el lobista del gobierno en el exterior y en España. Y aquí ha habido, insisto, por parte del gobierno una enorme debilidad. Es decir, no es posible que el gobierno de la nación no ampare a una representación parlamentaria que ha sido invitada a Venezuela por los partidos que forman la oposición y que, sin embargo, sí haya sido admitidos, por ejemplo, representantes de H. Bildu, que al parecer no iban a apoyar a la mesa democrática. Todo esto enturbia la posición del gobierno español, que a mi juicio está siendo todavía demasiado tibia. Sí. Exteriores ha dicho algo evidente, que es que hay que garantizar que el proceso haya sido transparente y la revisión de las actas, etcétera, pero no es suficiente, sobre todo si, como parece, he hablado con mis amigos venezolanos en Madrid, en Washington, etcétera, en que me dicen que la oposición no ha tenido acceso a todas las actas electorales. Luego he pedido una prueba. Dígame. Sí, exministro, perdón, pero lo interrumpo para que vayamos entonces ahora hacia esa reacción internacional. Porque usted nos dice que tiene que haber una respuesta de la comunidad internacional en general. Inmediata. Pero veamos el ejemplo de Rusia. Rusia, cuando invadió Ucrania, recibió una respuesta contundente de la comunidad internacional y la guerra está ahí desde hace 2 años y Putin sigue ahí. Es decir, y el señor Maduro tiene el respaldo de Rusia, por no hablar de China. ¿La comunidad internacional de verdad puede cambiar lo que pasó ayer? ¿O no es más que, pues sí, un saludo a la bandera y la buena intención de decir, pues, esto no fue transparente?
Si eso se produce, iremos a una catástrofe. Y ya que me cita usted el caso de Ucrania, yo era ministro cuando se produjo la primera invasión de Ucrania, año 2014. Y Rusia activó a los movimientos separatistas en el Donbass. No pasó nada, no hubo reacción y estamos donde estamos. Otros momentos de reacción internacional fue Siria. Cuando Siria, fíjese, me remonto al presidente Obama, advirtió a Bashar al-Assad que si utilizaba armas químicas contra su pueblo había una reacción, las utilizó, no pasó nada, y a partir de ese momento Siria está abandonada a su suerte y sus destinos están siendo decididos por Rusia, por Turquía y por Irán, sin que la comunidad occidental, las democracias liberales tengan algo que decir. Por eso digo, aprendamos de nuestros errores y sepamos que la reacción tiene que ser inmediata, contundente e inequívoca. Si no, pasará lo que usted me está diciendo y eso puede acabar en un conflicto civil impresionante. Es decir, ya tenemos lo que se ha producido de muchos venezolanos, muchísimos venezolanos que están en el exilio y no han podido votar. Ya eso es una anomalía suficiente para sospechar del proceso. Pero es que lo que ha pasado en el recuento es absolutamente escandaloso. Yo no recuerdo, mire que está en misiones de observación electoral, que el día de recuento se haya producido una cosa así. Si no hacemos algo, lo que estamos cargándonos es el orden liberal internacional sujeto a normas que nos dimos en 1945. Y los ejemplos que usted me ha citado son buena prueba de que cuando no se actúa, el mundo se convierte en una jungla. Pero, ¿qué hacer? Precisamente porque ya con Venezuela se ha probado todo. Porque no es la primera vez que pasa algo como esto. Esto puede ser lo más escandaloso, pero hay que recordar cómo fueron las elecciones de Capriles, donde incluso el margen de la derrota de Capriles fue más estrecho. Y estuvimos en el mismo debate. Y se han probado las sanciones, se han levantado las sanciones, se ha vuelto al diálogo, se ha quitado el diálogo, se han quitado visas, una y otra cosa, sanciones de todo tipo. ¿No se está quedando la comunidad internacional sin qué hacer? Porque ya lo ha probado todo. Bueno, lo ha probado todo y lo ha desprobado todo. Porque es verdad que hubo sanciones, pero se han aliviado las sanciones. Eso explica la mejoría relativa, muy relativa, de algunos números macroeconómicos. Es decir, ha habido un crecimiento reciente del Producto Interior Bruto gracias a que se han aflojado las sanciones. Es decir, entonces hay que ponerse serio y decir, aquí o se hace algo de verdad, o simplemente, bueno, pues nos retiramos y dejamos que el pueblo venezolano sea masacrado hasta los últimos términos. Ya no cabe más, o sea, es que yo creo que hemos llegado ya al límite. Franquear este límite, dejar esto que ha pasado impune, es abandonar a su suerte al pueblo venezolano y yo me atrevería a decir que toda Latinoamérica. Diputado, exministro, gracias por atendernos, ha sido usted muy amable. Pues muchas gracias. José Manuel García Margallo, uno de los diplomáticos más experimentados de España.